Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Virtualedu.es, Source Transformation, transformación de fuente. Tenemos el circuito con una fuente de voltaje independiente de 24 miliamperios de corriente, y una fuente de voltaje dependiente. Dependiente depende de I sub X, siendo I sub X la corriente que pasa allí. No confundir corriente con voltaje. El valor del voltaje es doble de la corriente, pero si son 2 miliamperios, aquí serán 4 milivoltios. Pero verde ponemos voltaje y rojo corriente. Entonces la idea es utilizar el equivalente de Thevenin, que nos dice que una fuente de voltaje con una resistencia en serie equivale a un circuito de Norton en el que está una corriente de Norton, la misma resistencia en paralelo, siendo la corriente de Norton la que pasaría por el circuito cerrado. Si cerramos este circuito, pues aquí pasaría una corriente que I sub n. Este I sub n, estos dos circuitos son equivalentes. Entonces podemos convertir una corriente con una resistencia en paralelo, que es este caso de aquí, un voltaje, una resistencia en serie, o un voltaje y una resistencia en serie, que es este caso aquí, en una intensidad con una resistencia en paralelo. Vamos a hacer este último, que es más sencillo, convertir esto de aquí de la izquierda, un voltaje con una resistencia en serie, en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y nos quedan así solo dos fuentes de corriente y dos voltajes. Primero tenemos aquí I sub X, vamos a llamar a esto de aquí VA, voltaje en A. Si esto es voltaje en A y esto lo llamamos 0, ¿cuál será el valor de I sub X? Pues el valor de I sub X será voltaje partido por R. VA partido por R, que en este caso es 10 ohmios. Entonces, ¿cuánto nos quedará este voltaje aquí? 2I sub X será Vs 2 veces VA entre 10, que es VA partido por 5, un quinto, o 0,2 VA. Siendo VA el voltaje que hay aquí. Entonces nos vamos con estos datos y tenemos este que hemos dicho que es VA, I sub X es VA partido por 2, VA partido por 10, y Vs es VA 2 VA partido por 10 o VA partido por 5. ¿Qué tenemos aquí? Nos llegan 24 miliamperios. Esto se bifurca por aquí y por aquí. Entonces podemos poner que 24 miliamperios será igual a I sub X más I sub S, siendo la corriente que pasa por esta otra rama. ¿Cuánto vale I sub X? VA partido por 10. Esto UIX es VA partido por 10 y I sub S. Entonces vamos a hacer, no sabemos ahora mismo I sub S. Entonces vamos a hacer una conversión de esto de aquí en el equivalente de Norton. Hemos dicho que el equivalente de Norton sería, vamos a dibujarlo, una página nueva, insertamos y copiamos el circuito. Vamos a la página, tenemos aquí el circuito equivalente. Tenemos que dibujar un circuito equivalente a este. ¿Cuál es el circuito equivalente con intensidades? Entonces hemos dicho que la intensidad es la que pasaría por aquí. Si cierro el circuito. Como esto es más menos, la corriente viene en este sentido, de más a menos. La intensidad de Norton será voltaje Vs partido por 5. Esto de aquí equivale al circuito en el que hay una intensidad, como es menos más hacia abajo, el positivo a la corriente será esta de aquí. Cuando hemos dicho que la corriente es Vs partido por 5, pero Vs que es 2ix, voy a quitar esto de aquí, no Vs, vamos a poner en azul, la intensidad de Norton será, bueno, voy a poner Vs partido por 5, Vs es 2ix partido por 5, ya le hemos dicho que I sub X era
2 quintos y sub x era VA partido por y sub x. Este voltaje, perdón, aquí Vs es 0,2 VA o VA partido por 5. Vs es VA partido por 5. Vs 2i sub x, que es igual a Vs, voy a borrar esto. Vs es 2i sub x partido por 5. Y directamente ya está, ya lo tengo. Vs es 2i sub x partido por 5. No, y me queda el paso siguiente, que hemos dicho que es y sub Vs es VA entre 5. Entonces, como I sub x es VA partido por 10, me queda al final, simplifico esto, VA entre 25 es la corriente norte. Por lo tanto, este circuito es equivalente a 1, como el positivo está hacia abajo, la flecha irá hacia abajo de la intensidad, con una intensidad de VA entre 25. Y tenemos aquí el circuito equivalente, que aquí la resistencia está en serie y tenemos que ponerla en paralelo. Tenemos la de 5 en paralelo. Este es el circuito equivalente con corrientes. Y aquí tenemos que conectar a otra parte del circuito, que es 24 y 10. 24 y 10. Aquí tenemos que poner 24 miliamperios hacia arriba y una resistencia en paralelo de 10. Este es el circuito que nos queda. Hemos convertido esto en el equivalente de Norton. Ahora aquí tenemos 24 miliamperios que suben y VA partido por 25. Ahora podemos aplicar la conservación de la corriente. La corriente que entra por aquí se bifurca entre I sub A, I sub B y sub C. 24 miliamperios es igual a I sub A más I sub B más I sub C. ¿Cuánto vale I sub A? VA partido por 10. ¿Cuánto vale I sub B? VA partido por 5. ¿Y cuánto vale I sub C? Es esta de aquí, VA partido por 25. Todo es VA, siendo VA el voltaje en este cable, este punto que une todos. De aquí hacemos factor común, 25, estos son 24 miliamperios, y nos sale, resolviendo esto, 2,4 miliamperios igual a 34 VA. Y si despejando VA, nos queda que VA es 2,4 entre 34 y me queda 0,07 voltios. Y aquí despejamos VA 0,07 voltios. Voltios porque esto está en miliamperios. Nos da 70. Una vez ya, esto está en ohmios. Ya tengo el voltaje aquí, pues entonces una vez ya tengo el voltaje en A, podría calcular todos estos valores. ¿Cuánto será esta corriente que viene aquí? Pues este voltaje 0,07 entre 25. Y como el problema me preguntaba cuánto era I sub X, que es este que he puesto aquí sub A, y sub A es VA entre 10, que es 0,07 entre 10, igual a 0,7 miliamperios. No, 7 miliamperios. No, aquí el error 0,07 entre 10 da 0,007. Esto está en voltios y esto está en ohmios, esto es en amperios. O sea, 0,07 amperios, que equivale la intensidad sub a 7 miliamperios. ¿Qué es lo que pasa aquí? De estos 24, 7 pasarán por aquí. Podemos comprobar, 7 pasan por aquí. ¿Cuántos pasarán por aquí? El voltaje es el mismo, pues dividimos 0,07 entre 5,07 entre 5. Esto me da
14 miliamperios, aquí pasan 14, también es lógico porque aquí pasan 10, 5, este es el doble, de resistencia pasa la mitad, 7 y 14, 21. Aquí nos faltan 3 miliamperios que tiene que ser esto. Vamos a ir 0,07 entre 25, 0,07 entre 25 y da 0,028, casi los 3 miliamperios que faltan. Y con esto acabamos este ejercicio de transformación de fuente que hemos convertido una fuente de voltaje con resistencia en serie en una fuente de corriente. Una vez tengo las dos fuentes de corrientes y las dos resistencias todos en paralelo, pues es muy sencillo uno las dos fuentes de corriente. Podría hacer también unir las dos fuentes de corriente y convertir esto en una resistencia en paralelo para calcular lo que pase total. Pero como me interesaba una corriente, pues es mejor hacerlo así separado.